Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Bolivia la derecha quiere medir fuerzas y va por doble vía, recuperar algo de prestigio y también anular todo proceso judicial con respecto a los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de noviembre del año 2019. Esa derecha, con Carlos Mesa a la cabeza, quiere un ambiente de paz y cordialidad, así, eufemísticamente, para superar los daños y los momentos dolorosos provocados por la dictadora Yanine Áñez. Y por eso nos preguntamos, ¿y qué pasa con todo lo ocurrido en esos largos meses? ¿Las víctimas y sus familiares no merecen justicia y reparación? ¿Les vamos a legitimar a Luis Almagro en su relato político, tal como han dicho algunos actores políticos de ese país? De esto queremos conversar con el analista y profesor de historia Javier Larraín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Javier. ¿Cómo está? El gusto es mío, Orlando, y un saludo para ti y todo el equipo de Telesur. Gracias por aceptar esta invitación. De entrada le preguntaría, ¿cuál es el diagnóstico de la situación política en Bolivia, tomando en cuenta la introducción que acabo de hacer? Mira, el diagnóstico sigue una situación muy polarizada. Eh, Van 8 meses, 9 meses del gobierno de Luis Arce, que ganó de forma contundente con más del 55% de los votos en la elección pasada. Y eso fue un balde de agua fría, obviamente, para la oposición, para los sectores de derecha y, por supuesto, sobre todo para los políticos, gremios eh, y sectores militares, castrenses, que estuvieron no solo dando el golpe de Estado, sino que durante un año, ¿no? Y fue un golpe de agua fría porque el respaldo al movimiento al socialismo en condiciones totalmente adversas, con dirigencias en el exilio, con dirigentes en el interior perseguidos, a riesgo de ser proscritos, incluso, o sea, en condiciones totalmente anómalas y adversas, obtuvo un contundente apoyo por parte del electorado. Entonces, sí, estos 9 meses de gestión, en el marco de una crisis política, en el marco de una crisis económica, en el marco de una crisis sanitaria que se venía arrastrando, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, y sigue el país muy polarizado en una especie de negacionismo de lo que ocurrió por parte de los sectores opositores, que no asumen ni siquiera que encabezaron un golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso yo te diría, después podemos entrar en detalle, pero eso te diría que el marco general es una sociedad muy polarizada aún, y que semana a semana tiene una nueva agenda, una nueva coyuntura política, incluso movilizadora por parte de los sectores de derecha, y con elementos también externos adversos, ¿no? Sigue presionando la OEA, sigue presionando la Unión Europea, siguen presionando los países vecinos contrarios, obviamente, al progresismo. Entonces no es fácil, digamos, el panorama que tiene que enfrentar el presidente Luis Arce. Claro, Javier, igualmente en esa misma lógica de análisis, efectivamente acaba de mencionar algo que es muy importante, pronunciamientos de la OEA, pronunciamientos de la Unión Europea, algunos postulados incluso desde la derecha que desconocen incluso la legitimidad del gobierno, apuntan, pregunto yo, hacia nuevas batallas en el campo legal, político. ¿Cree usted que efectivamente se van a desarrollar nuevas confrontaciones y esa polarización efectivamente? ¿Quién la está cosechando? ¿Quién está ganando con esa polarización? Bueno, son varias cosas, ¿no? Hay que entender que Bolivia, dentro del panorama, ustedes lo han tratado muy bien a lo largo de la historia del programa. Bolivia es un proceso importantísimo en términos de la izquierda, ¿no? Latinoamericana, es un proceso popular, con una amplia base popular y con una larga data, ¿no? O sea, el presidente Evo Morales asume el 2006, hasta que es derrocado el 2019, pero este proceso va mucho más allá, son décadas de lucha social, de lucha política de un pueblo. Por lo tanto, el factor Bolivia, como el factor Venezuela, como el factor Cuba en América Latina son clave, ¿no? Y en ese marco, en ese contexto que día a día también vemos en una panorámica regional y global, por supuesto que las fuerzas conservadoras internacionales están desatadas y van a estar siempre presentes por vulnerar la estabilidad democrática y la paz del proceso de cambio boliviano, ¿no? Estamos hablando además de un país, súmale a eso, es un país como Venezuela en términos de riqueza de recursos naturales, ¿no? Es un país con, voy a nombrar solo una cosa, ¿no? Pero el país que tiene las mayores reservas de litio del mundo,
¿no? Junto con Argentina y con Chile está el famoso triángulo del litio, pero lo que tiene Chile y Argentina exactamente en conjunto es lo que tiene Bolivia, ¿no? Por eso algunos ya han hablado, incluso medios británicos, del golpe del litio, el golpe de 2019. Eh, entonces tú me dices, ¿qué actores? Por supuesto, hay actores desde la Unión Europea, que fue la primera en subirse al carro, desde, yo te diría, desde sectores de la Iglesia, y por supuesto un organismo interamericano tan desprestigiado con un nefasto pasado como fue la OEA, que en el caso boliviano ya fue un actor del golpe, no fue solamente que llegó como un actor secundario, sino que fue un protagonista del golpe. Después vamos a ver el porqué. Pero, ¿y quién cataliza eso? Me dices tú. Yo diría que los sectores más conservadores, reaccionarios y abiertamente golpistas, que en el caso de Bolivia sobre todo tienen que ver con la burguesía agroexportadora, agroindustrial del Oriente, ¿no? Los soyeros, eh, todos los que se aglutinan se aglutinaron en el pasado en torno a la media luna, pero cuyo bastión fuerte es Santa Cruz, que ganaron además después en este año, ganaron la gobernación con un abiertamente golpista, como fue Luis Fernando Camacho, es decir, se legitimó en las urnas, este hombre que no es un hombre, un político sencillamente conservador, es un político reaccionario, pero además un hombre de acción, ¿no? Que se aglutina con bandas paramilitares, y él ganó la gobernación, y desde ahí han empezado a cuestionar todo lo del gobierno, a cuestionar y a volver, yo te diría, un poquito paso a paso, generando una agenda nuevamente divisionista, separatista y regionalista. Claro, pero también habría que preguntarse frente a esto, Javier, hasta dónde el aprendizaje de todo este proceso ha sido procesado adecuadamente desde el movimiento al socialismo, del propio presidente Luis Arce. ¿Crees que efectivamente se ha procesado para, por ejemplo, resignificar su discurso, plantearse nuevas ideas o más ambiciosos procesos dentro del propio país? Yo creo que sí. Yo creo que a nivel de bases, por ejemplo, hay un aprendizaje. El principal, yo creo que se asumió el error fundamental de Bolivia, del gobierno de Evo Morales, de invitar a Luis Almagro. Partamos por ahí. Bolivia invitó a Luis Almagro 6 meses antes de las elecciones, y después no solo eso, sino que durante la crisis electoral que va desde la elección del 18-20 de octubre hasta del 20 de octubre de 2019 hasta la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de ese mismo año, y la consolidación del golpe de Estado, ¿no? Porque la renuncia se da en el marco que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le sugiere al presidente la renuncia, o sea, un golpe abierto, pero además en ese marco, en esos días, se invita nuevamente a la OEA a que entregue un informe que sea vinculante. Ese fue un gran error del gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque la OEA, ¿qué hace? Dice, me están diciendo que yo entregue un informe vinculante. Bueno, hace lo que todos sabíamos que iba a hacer. Entrega un informe que dice, se cometieron irregularidades, no nos consta que sea un proceso transparente y democrático. Con eso se consolidó el golpe, ¿no? Eso se aprendió. Se aprendió que en la OEA no se puede confiar absolutamente nada, que se pecó de ingenuo. Se aprendió que la derecha es antidemocrática, que moviliza sea paramilitares, sea lo que diga, va a tratar de derrocar y desconocer las reglas del juego. Eso también se aprendió. Ahora tú me dices, el proceso de Arce en ese aprendizaje, ¿no? Porque además la derecha, entre paréntesis, te lo dice a cada minuto, ¿no? La semana pasada salió el jefe de estos grupos que se llama la Unión Juvenil Cruceñista, que es un grupo de choque abiertamente, financiado por los gremios, y te sale y dice, cuídese el presidente Arce, porque nosotros sabemos cómo derrocar presidente, tenemos la experiencia, la práctica. Es verdad lo que está diciendo, está amenazando, pero es verdad. Derrocaron a Evo Morales, eso es algo cierto, con movilizaciones, combinando estrategias tácticas, yendo desde territorio, desde el oriente a occidente, todo eso es cierto, ¿no? Todo eso se ha aprendido, se tiene una claridad enorme. Lo que tú me dices, ¿cuál sería el aprendizaje del gobierno? Esas lecciones están, y yo creo que paso a paso se está tratando de lograr, en primer lugar, la unidad del campo popular. En segundo lugar, una legitimación, o sea,
salir más allá del campo popular a irradiar una legitimidad mayor en la sociedad, es decir, que ese 55 votos que obtuviste en la urna, bueno, se pueda consolidar también en apoyo, sobre todo en los sectores urbanos, que fueron las bases sociales del golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con campaña de vacunación en el caso de la crisis sanitaria, con una reactivación de la economía. Yo creo que toda esa suma de actores. ¿Es fácil? No es fácil, porque como te digo, es una sociedad muy polarizada aún, que no ha suturado las heridas de ese golpe y donde hay sectores atrincherados, ¿no? Hay sectores que abiertamente asesinaron a parte de la población, hay esa parte de la población a la cual le asesinaron sus familiares, entonces hay deudas que saldar, ¿no? Y por supuesto que los sectores están atrincherados y en el medio tienes un gobierno que está tratando, jugando en el equilibrio, porque tiene elementos, te reitero, externos e internos adversos. No es fácil, sería muy fácil para el gobierno decir el pueblo unido jamás será vencido y vamos a derrotar a la burguesía, pero no es fácil, porque esa burguesía incluso se consolidó, como te digo, en las elecciones pasadas en la urna y tiene una capacidad, movilizadora real. O sea, no es cualquier burguesía, sigue con los mismos vínculos en el ejército, sigue con respaldo internacional. Entonces, se encuentra un gobierno en ese equilibrio de fuerzas. Yo lo calificaría así. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Javier, y volvamos después para conversar sobre efectivamente lo que viene a continuación, los retos que hay por delante. También un elemento clave es hasta dónde la reparación y la justicia que reclaman las víctimas no va a ser aceptado por esa derecha. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos volvemos a conectar con Javier Larraín, analista y profesor de historia. Javier, hay un elemento que es muy importante. El grupo de expertos que abordaron la situación del golpe y las masacres que hubo en Bolivia han desarrollado y han descrito efectivamente todo lo que ocurrió ahí. Pero la derecha parecería que le quiere sepultar aquello y habla de paz y de reconciliación. El presidente Arce le responde y le dice paz y reconciliación, pero sobre la base de justicia y sanción a los responsables de crímenes de esa naturaleza. Esto explica mejor la polarización de la que hablábamos hace un momento, hasta dónde esta búsqueda de justicia no va a activar de nuevo esa condición xenófoba, racista, clasista de la derecha en Bolivia. Te hago un paréntesis que yo creo que es necesario. El informe no toma la totalidad de los casos, ¿ya? Con toda la crudeza que narra los hechos, se le quedan, por ejemplo, muchos casos importantes afuera, como fue la agresión en el marco del golpe de Estado, por ejemplo, a la delegación de diplomáticos venezolanos, a la delegación de diplomáticos cubanos, a los que amenazaron, atentaron en sus casas. En el caso de médicos de la brigada cubana, algunos fueron apresados bajo los argumentos de terrorismo. Nada de eso está en el informe. Pero bueno, yendo a los puntos importantes, sin duda que es un informe contundente, inapelable, viene a ratificar lo que han dicho otros informes, hay otros dos informes similares, habla con nombre y apellido de 3 masacres: Sacaba, en Cochabamba, Sencata, en la Ciudad del Alto, y uno en el barrio de la zona sur, en Pedregal, en La Paz, ¿no? Y les llama tal cual, masacres, ¿no? ¿Dónde está? Si tú me dices, ¿se atrinchera o no la derecha? Por supuesto que sí, porque el informe habla de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y claro, habla también, ojo, de algunos eventos de violaciones antes que llegue Áñez, antes que llegue la dictadura, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia que quiere obviar la derecha, ¿no? Que eso, violación a los derechos humanos de antes, y lo dice el informe,
como en cualquier país del mundo se cometen violaciones a los derechos humanos, ¿no? La diferencia que establece el informe es que las que se pudieron cometer antes fueron hechos aislados de actuaciones personales, de un uniformado, qué sé yo, que fue a cubrir una protesta y se sale del protocolo, pero en el gobierno de Áñez, y lo deja claramente establecido el informe, fue una política de Estado, deliberada, planificada, ejecutada, ¿no? Pensada abiertamente, la cual se ampara incluso en una legalidad. Ella emite un decreto supremo absolviendo cualquier crimen que pueda cometer militares. Y de hecho, a raíz después de ese decreto, a los 3 días se producen las masacres. Eso está en el informe, ¿no? Y casos mucho más horrorosos, la detención de niños, o sea, de menores de edad. Hay un niño incluso con discapacidad intelectual al que fue torturado, ¿no? Violencia sexual, o sea, todo lo que te puedas imaginar. ¿Me dices si se atrinchera? Por supuesto que sí, porque todos en este país sabemos quiénes fueron los protagonistas del golpe. Claro. Todos sabemos, tienen nombre y apellido. No se te olvide que el golpe para consolidarse fueron 20 días de movilizaciones. Entonces todos sabemos quiénes fueron los que en esos 20 días hablaron en conferencia de prensa, andaban paseándose de ciudad en ciudad, eran los protagonistas de los grupos de choque, llamaron a expropiar, a bloquear, perdón, las empresas del Estado, y lo hicieron. Quienes declararon incluso después del golpe que fueron ellos los protagonistas. Fernando Camacho dijo, mi padre habló con militares y le pagó a militares para que se incorporaran. Bueno, eso está en las declaraciones públicas. Entonces todos sabemos que Luis Fernando Camacho, todos sabemos que el que dijo que fue un fraude monumental, con esta palabra, fue Carlos Mesa. Durante un año no ha comprobado cuál fue el fraude monumental. O sea, todos sabemos quiénes son los protagonistas, ¿no? Claro. Pero, y todos están en la calle, a excepción de Áñez. Planteo una interrogante a propósito de lo que ha estado pasando en las últimas horas o los últimos días, y tiene que ver con respecto a esta victimización que se busca de Yanine Áñez por doble vía. La una, porque según se comenta en la prensa, y no sé hasta dónde esto efectivamente está comprobado, se intentó flagelar también, y la otra, de que hay diplomáticos y hay personalidades políticas de Bolivia y de fuera de Bolivia que intentan sacar del país a Yanine Áñez. ¿Hasta dónde esto se podrá conseguir? ¿Hasta dónde igualmente ella se va a convertir en la víctima ahora que reivindique violación de derechos humanos en su contra? A ver, yo desconozco si el intento fue real, pero incluso puede haber sido real. No es ese el problema, ¿no? Ella está en una unidad penitenciaria en la ciudad de La Paz y a lo mejor efectivamente está con depresión y a lo mejor efectivamente trató de suicidarse, pero eso no invalida que tenga que comparecer ante la justicia porque fue cómplice y ejecutora y según el informe planificó, fue parte del equipo planificador de 3 masacres donde murieron 38 personas. Entonces, ese no es el punto, ¿no? Ella debe comparecer ante la justicia. No solo ella, otras personas también, ¿no? Para mí ese es el punto. Si se victimiza o no, imagínate tú, cada violador de derechos humanos en América Latina se victimizara, como lo hizo Pinochet, ¿no? Que andaba con silla de ruedas y eso le sirvió para una impunidad o negociar, ¿no? Pero de eso no se trata. Ahora, si se puede o no, efectivamente hay toda una red que la trata de ayudar, que son cómplices también de ese gobierno de facto y saben que tarde o temprano tienen que comparecer ellos mismos a la justicia, y que la tratan de ayudar, pero yo me imagino, mira, 2 cosas. Primero, no depende del gobierno que Áñez salga libre o no, depende del sistema judicial. Y en segundo lugar, yo creo que el sistema judicial evalúa la eventual posibilidad de que salga efectivamente el país no enfrente a la justicia. Bolivia tiene esos antecedentes en dictaduras anteriores, pero también en esta. No se te olvide que el ministro aspirante a gorila, ese que era Murillo, que andaba persiguiendo todo el día a toda la gente, él se fugó, está en Miami. Entonces, y se fugaron otros que no se sabe el paradero. Entonces, es un país que lamentablemente no tiene, quizás, desconozco por qué, las condiciones para retener a esta calidad de prófugo, de gente que está siendo procesada, y existe, yo creo que una posibilidad real, me imagino que la justicia lo verá así, de que Áñez poniendo un pie afuera se fugue y no enfrente a la justicia, ¿no? Y sobre un punto que dijiste, que dijo Carlos Mesa, lo importante es la reconciliación. Claro, y yo te puedo perdonar cuando tú pides perdón, pero si no pides perdón,
no se puede perdonar algo que no está, ¿no? Y aquí hay familiares, hay niños huérfanos, fue bastante trágico. Entonces, se necesita de todas las partes y se necesita efectivamente hacer justicia. O sea, una persona que apretó el gatillo, que mató a un muchacho de 19 años, no puede quedar impune. No solo en Bolivia, en cualquier país del mundo. Claro, pero entonces, Javier, para ir cerrando esta entrevista y agradecerte de antemano, por supuesto, tiene que ver con que si Bolivia se encuentra en esta situación, ¿hasta dónde la situación económica va a definir el comportamiento político también del gobierno y de la oposición? Porque efectivamente no hay condiciones como para recuperar un nivel de crecimiento como se lo tenía en la época de Evo Morales. El mundo no está para eso, no hay inyección de liquidez en la economía directamente y los procesos que ha ido implementando el gobierno efectivamente retoman algunos elementos importantes, pero la situación económica, no digo solamente de Bolivia, sino en general es muy complicada. ¿Crees que va a ser el factor que determine también el comportamiento político del gobierno y de la oposición en esta polarización? Yo creo que va más allá de eso, por, por lo que acabas de decir tú. O sea, si se tratara de economía, simplemente con Evo Morales no se debió haber caído. Incluso muchos de los empresarios estaban bastante bien. Hay temas raciales, hay temas de clase, hay temas ideológicos, hay temas geopolíticos, en el caso de elementos externos. Y en el caso del gobierno de Luis Arce, primero que hay una reactivación y los que estamos aquí lo sentimos. ¿Ya? Se siente el día a día, incluso una esperanza, ¿no? Por supuesto que no es una reactivación completa, ni mucho menos como era, pero ya hay una reactivación, se focalizó el gobierno en estos primeros 9 meses en eso, ya suscribió contratos de exportación de gas con los países vecinos, una inyección bastante grande de capitales a la prospección de hidrocarburos nuevamente, y empieza poco a poco a reactivarse. De hecho, salió el primer semestre de este año con una balanza comercial a favor, en 800 y algo millones de dólares, que es importante para el país. Y yo creo que eso ha servido en términos subjetivos para que la población tenga esperanzas de que esto va a reactivarse, ¿no? Porque la población lo que quiere, mira, es paz, trabajo, estar con su familia tranquila, ¿no? Entonces, nadie quiere otro golpe de Estado, nadie quiere confrontación, yo creo. Quieren justicia y paz, tranquilidad y que se reactive y que todos podamos llevar la comida a nuestras casas. Y se están dando esos pasos, creo yo, de forma bastante acertada, con una campaña de vacunación, yo creo que ha sido un acierto, probablemente en Sudamérica, habría que preguntarle a un experto, pero probablemente en Sudamérica, después del gobierno de Chile, digamos, después de Chile, sea Bolivia el que más ha avanzado en la campaña de vacunación. Ojo, Bolivia tiene más del 50% de su población vacunada y a 2 meses más va a tener el 100% de la población vacunada. Y eso ha sido también anímicamente muy bueno para la población. Entonces, ¿cómo se va a definir este tablero? Yo creo que están los sectores, un porcentaje, un tercio del campo popular, digamos que defiende y está con este proceso de cambio, otro tercio, un 20% de la derecha fascistoide, atrincherada, que da lo mismo si se reactiva la economía o no, lo único que quiere es volver y volver a quemar la huipala y volver a porrear a los indígenas. Y hay un porcentaje amplio de la población que es la que está en disputa, sobre todo sectores urbanos, pero que yo creo que, primero, que sacaron la conclusión de que la derecha asaltó el poder, pero además para robar en términos personales, desde la familia de cada uno de los gorilas hasta todo. Fue un desfalco ya descarado. No hubo proyecto político ni nada. Fue quien se roba más en menos tiempo. Entonces, eso no son alternativas y eso está, yo creo, claro por un sector de la población. Y segundo, quieren paz. Y tercero, como dices tú, el movimiento socialismo genera empleo y puede reactivar la economía. Yo creo que por ahí va la cosa y la disputa sin duda es dificilísima. Tenemos todos los medios en contra, tenemos una burguesía poderosa, tenemos una triple crisis que todavía la estamos sorteando y es complejo la situación. Yo en lo personal, mira, te voy a hablar de fe. Tengo fe en que el gobierno paso a paso, como ha ido este año, va a ir sorteando las dificultades y más o menos consolidándose. Claro que sí. Gracias, Javier. Muy importante lo que acabas de demostrar y además de describir de la situación económica y social y sobre todo política. Y no quedaría de lado la parte cultural que es muy importante en una nación como la boliviana. Cuídate mucho, que estés muy bien. Chao, chao.
Hasta luego. Gracias a Javier Larraín, analista y profesor de historia. A propósito de lo que estamos comentando de Bolivia, todavía quedan esas heridas abiertas y solamente la justicia y la reparación podrán consolidar una convivencia que es la que pide la derecha. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.